Hola a todos. Vamos entonces a desarrollar el taller número 4 de Excel con el ánimo de que ustedes también lo puedan hacer en sus casas y a su vez, pues una vez lo terminen, lo entreguen directamente en la plataforma. Entonces ya tenemos abiertos nuestro archivo de Excel número 4 en la hoja de control. Y pues vamos a empezar a desarrollarlo. Entonces el primer punto dice que debemos agregar una columna con el título fecha de último pago. Entonces aquí ya la agregamos, simplemente la escribimos y le colocamos el mismo formato de este. Entonces vamos a hacerlo, voy a colocar fecha último pago y le damos enter y a continuación vamos a ponerle aquí vamos a ampliar un poquito acá para que se vea. Bueno, entonces dice que debemos de calcular la fecha de pago teniendo en cuenta el número de cuotas y la fecha de compra. Entonces para eso nosotros vamos a utilizar acá una función que se llama igual fecha punto mes, la cual nos va a devolver a nosotros la cantidad una fecha futuro dependiendo de una fecha inicial y los números de meses. Entonces sobre esa base seleccionamos la fecha inicial, punto y coma, y los números de meses, que eso nos lo va a dar a nosotros la cantidad de cuotas que la persona ha pagado. Entonces selecciono y procedo a darle enter. A continuación lo que hago, como les estaba comentando, entonces la fórmula que estoy utilizando es fecha.mes, donde D4 para mí representa la fecha inicial y E4 representa para mí el número de meses. Hecho esto, entonces me da un número, en este caso me da 389.54, voy a ampliar un poco más acá, y posteriormente lo que voy a hacer es copiar la fórmula hacia abajo. Se nos expresa en este número porque nosotros la celda no le hemos colocado ningún tipo de formato. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiarle el formato a la celda para poder representar estos números en formato de fecha. Entonces, teniéndola así seleccionada, vamos a hacer un clic en el botón del lado derecho y vamos a darle formato de celdas y vamos a seleccionar la opción fecha y vamos acá donde dice tipo, vamos a seleccionar la opción tipo, donde vamos a tener dos dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el año. Teniéndolo así, entonces procedemos a darle un clic en aceptar y ya nos da el resultado. Entonces, como pueden observar, si la fecha de compra fue el 25 de junio y ha pagado 2 cuotas, entonces la fecha del próximo pago será en el mes de agosto. Junio, julio y agosto. Entonces con eso ya hemos resuelto la primera parte. El tercer punto dice en la hoja nombrada como viáticos, se debe llevar el control de gastos generados por dicho concepto. Se deben realizar todos los cálculos que sean necesarios para poder llenar la planilla a conveniencia, agregando las columnas o realizando los cálculos intermedios. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces, continuando, ya ubicados en la hoja de viáticos, entonces nosotros vamos a calcular la cantidad de horas que la persona ha estado por fuera, ¿ya? Cuántas horas han viaticado para sí mismo, después poder calcular cuánta plata hay que pagarle al señor con respecto a ese concepto. Entonces, para eso nosotros vamos a trabajar con esta columna que se llama fecha de salida, con esta otra columna que se llama hora de salida, fecha de llegada y hora de llegada. Eso van a ser nuestros datos para poder realizar el cálculo de cuántas horas hay entre el día que salió y el día que llegó. Para ello, entonces vamos a poner aquí al ladito, por acá, otras dos columnas nuevas donde vamos a colocar fecha de salida más hora de salida. Vamos a hacer eso. Y aquí en esta vamos a colocar fecha de llegada más hora de llegada.
Estas dos columnas simplemente las vamos a utilizar para hacer la sumatoria entre estos valores, para poder tener un dato que nos va, entre la fecha de salida y la hora de salida, la cual nos va a permitir a nosotros poder calcular cuántas horas han transcurrido entre que el señor salió de la empresa y volvió a llegar de la empresa. Pero para eso nosotros tenemos que tener todo en formato de fechas y en formato de horas, cosa que no está en estas celdas. Si ustedes observan, estas celdas están simplemente con números 15, 21, pero no están en formato de hora. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar de manera manual estos números a hora. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Teniendo aquí el 15, la vamos a reemplazar por 15 2.00 y ahí ya nos queda en formato de hora, lo que nos indica que son las 3 de la tarde. Y lo mismo se hace con el resto de celdas. Entonces vamos a proceder a hacer cada una de ellas para que nos quede como debe ser. Entonces lo vamos a hacer así con cada una de ellas. Entonces ya regresamos. Ok, entonces hemos regresado y ya, como ustedes se dan cuenta, ya hicimos todos estos valores, ya los hemos pasado a formato de hora. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo con la hora de llegada. Entonces arrancamos con 17:00, 14:00 y voy a continuar con todos los demás hasta que termine. Entonces ya regresamos nuevamente. Entonces, continuando con la tarea, de aquí nos quedan los últimos, pasándolos a formato de minutos y horas. Ok, entonces ya teniendo los datos de la hora de llegada en formato de hora y las horas de salida en formato de salida, vamos a proceder a hacer una sumatoria entre la fecha de salida, hora de salida, y la fecha de llegada y hora de llegada. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces aquí en la columna que creamos fecha de salida más hora de salida, entonces vamos a colocar la fórmula igual fecha de salida más hora de salida y le doy enter. Y aquí en fecha de llegada hago lo mismo, igual fecha de llegada más hora de llegada y le doy enter. Entonces, si ustedes observan acá, voy a ampliar, aquí ya me queda la hora de salida, la fecha de salida más la hora de salida, sumado los dos. Entonces procedo ahora a copiar la fórmula. Listo. Y la misma situación acá. Ok, entonces ya tenemos las dos fechas creadas. Ahora lo único que necesito es poder calcular cuántas horas hay, qué operación debo hacer entre la fecha de llegada y la hora de salida. Entonces, para saber la cantidad de horas o días que hay entre una fecha y la otra, entonces vamos a poner aquí como cantidad de días. Para eso, entonces vamos a decirle, vamos a coger la fecha y hora de llegada y le vamos a restar la fecha y hora de salida. Eso nos da esta cantidad en días, 1.083, ¿sí? Pero esto está en días. Ahora nosotros necesitamos pasarlo a horas. Entonces, para convertirlo a horas, pues nosotros sabemos que un día tiene 24 horas. Entonces, el valor que nos dé acá lo vamos a dividir en 24 y eso nos va a calcular a nosotros la cantidad de horas que vamos a tener. Entonces, teniéndolo de esta manera, hemos copiado la fórmula. Ya continuamos. Ok, entonces, como les decía, el resultado que nos da acá al realizar la operación matemática entre la fecha de llegada, hora de llegada y restarle la fecha de salida y la hora de salida, nos da en días. Esto tenemos que nosotros pasarlo a horas. Para poder saber cuántas horas hay acá, pues nosotros necesitamos multiplicar este resultado por 24 y eso lo hacemos en esta celda que es el total de horas. Entonces, para eso decimos igual
la cantidad de días que tenemos en esta celda multiplicado por 24, que son las horas que tiene un día, y nos dan la cantidad de horas que hay entre esta fecha de salida, hora de salida, y esta fecha de llegada y hora de llegada. Y ahora lo que hacemos es simplemente copiar la fórmula para poder tener el resultado esperado. Hasta ahí hemos nosotros hecho este punto, o sea, el punto número 3. Ahora vamos a pasar al punto número 4, donde dice que en la celda J1 nosotros debemos de colocar el valor de la hora del viático, que equivale a 20. Entonces, nuevamente nos vamos a ubicar aquí en J1 y vamos a poner 20. Entonces, pero nos dice que esa debe tener este formato de moneda. Específicamente ese formato de monedas es el sol. El sol es una de las monedas peruanas. Entonces, para ponerle el formato aquí a la celda, vamos a venir nuevamente, clic con el botón del lado derecho, formato de celdas, venimos acá a la categoría moneda y acá en símbolo nosotros vamos a buscar el sol, ¿sí? Entonces buscamos dentro de todas las categorías cuál es el sol. La buscamos y debe estar por ahí en alguna parte de acá, nos debe estar mostrando el S/. Entonces nos toca buscarlo bien. Para que no haya ningún problema. Ya regresamos. Ok, entonces después de realizar una búsqueda, ustedes lo van a encontrar en el símbolo, lo van a encontrar como S/español Perú, que eso significa la modernidad del Perú, para pues ajustarnos al taller. Entonces, una vez está ahí, lo único que vamos a dar es un clic en aceptar y nos queda ya el formato como nos lo pide el taller. Ahora bien, y dice que debe tener 2 decimales. Entonces, a través del menú inicio, con las 2 herramientas que vimos en el taller anterior de aumentar decimales y disminuir decimales, entonces mediante eso le podemos colocar los 2 decimales o un decimal, pero el taller nos pide 2 decimales, como ya está acá. Pasamos entonces al siguiente punto, donde dice calcular la columna importe, tomando en cuenta la cantidad de horas obtenidas y el precio por cada hora. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decirle igual la totalidad de horas por el valor de la hora, que en este caso está en J1. Y acá nuevamente tenemos que volver a realizar la operación de congelar la celda J1, con el ánimo de que cuando nosotros estemos copiando la fórmula no nos vaya a generar los errores que estuvimos mirando en los anteriores talleres. Entonces, hecho eso así, ustedes observan que me aparece esto con símbolo número, lo que significa que la celda está muy pequeña para la cantidad que está en ella. Entonces, dándole doble clic aquí en la parte superior, él ajusta el tamaño, el ancho de la columna acorde a los valores que tenemos ahí. Listo, entonces ya hemos tenido el punto número 5, el punto número 6, entonces ya estamos por hechos. Entonces ahora vamos a ir al punto número 7, donde dice que al final de la tabla debe colocar una columna rotulada con el nombre de código. Entonces aquí después de importe vamos a poner algo que se llama código. Y ese código dice que es un código identificatorio para todos los empleados y el mismo se forma de la siguiente manera: los 2 primeros caracteres del apellido, los 2 segundos caracteres de la dependencia y por último los 2 dígitos del número de cobro. Entonces nos debe quedar como aparece en el ejercicio SBE01. Entonces, para poder hacer eso nosotros tenemos que utilizar
dos fórmulas, perdón, dos funciones. Una función que se llama concatenar y otra función que se llama extrae. O sea, concatenar y otra que se llama extrae. Entonces, la primera, concatenar, me permite a mí poder unir cosas. Por ejemplo, le digo igual concatenar, paréntesis, y me dice texto 1, punto y coma, texto 2, etc. Entonces yo voy a decirle el texto importe, ¿sí? Punto y coma, el texto código y cierro paréntesis. Entonces me debe quedar ahí, como resultado me debe decir importe código, como me apareció ahí. Y la función extrae es la que me permite a mí poder sacar cosas de una cadena de caracteres de acuerdo a la posición donde yo vaya, donde yo quiera traer. Por ejemplo, yo digo igual extrae, paréntesis, entonces voy a decirle que de la posición código, o sea, en este caso de la L3, de la posición número 1, o sea, a partir de la C, extráigame los tres primeros, o sea, la C, la O y la D. Entonces le voy a decir que me traiga los tres caracteres que encuentre a partir de la posición número 1. Cierro paréntesis, entonces el resultado va a ser la palabra code, como aparece acá. Esto mismo que yo acabo de hacer de manera individual es lo que nosotros vamos a aplicar, pero de manera conjunta. Es decir, lo que vamos a hacer es que la función concatenar y la función extrae las vamos a fusionar. ¿Cómo se hace? Pues entonces para fusionar esas dos funciones. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces los vamos a repasar. Entonces necesitamos los dos primeros del apellido, los dos primeros de la dependencia y los últimos de la cuenta de cobro. Entonces, los dos primeros del apellido, los dos de la dependencia y los dos últimos de la cuenta de cobro. Entonces, vamos a poner aquí en rojo para poder saber de dónde nosotros vamos a sacar las cosas. Listo, entonces vamos a arrancar. Entonces vamos a hacerle, y vamos a arrancar con la función concatenar porque es la que nos va a unir los resultados de lo que nosotros vamos a sacar de esas tres columnas. Entonces decimos igual extrae, igual concatenar, paréntesis, y ahora sí utilizo la función extrae, paréntesis, entonces me voy acá hasta apellido, le digo que la posición inicial es la 1 y que la cantidad de caracteres que voy a sacar son 2, o sea, para que me saque SE, cierro paréntesis, punto y coma, y ya saqué los dos primeros. Ahora voy a hacer los dos segundos de la dependencia. Entonces nuevamente utilizo la función extrae, paréntesis, nuevamente me voy hasta dependencia, digo que voy a sacar la posición inicial es la 1 y voy a sacar los dos caracteres a partir de esa posición, o sea, para que me saque VE. Y por último, entonces, nuevamente punto y coma, ahora voy a sacar del número de cobro los dos últimos. Entonces, otra vez la función extrae, paréntesis, voy hasta aquí, hasta cuenta de cobro, punto y coma, y ahora la posición inicial es la 3, o sea, el 1 y el 0, o sea, a partir de la posición número 3, y voy a sacar dos caracteres para que me pueda sacar. Cierro la primera función extrae y cierro el paréntesis del concatenar y le doy enter. Y aquí me aparece entonces el resultado de la operación donde dice SBE01. Ahora lo único que tengo que hacer es copiar la fórmula hacia abajo para que me saque todo el resto de datos de acuerdo a lo que yo tengo acá. Con eso entonces hemos hecho el punto número 7. Y dice que ahora se debe agregar una nueva hoja en el libro nombrada como cálculos. Entonces, vamos a agregarla. Entonces se llama cálculos. Vamos a agregar una nueva hoja aquí. Se llama cálculos. Cálculos. Y
en esa hoja de cálculos yo debo copiar la columna nombre, apellido, fecha de ingreso e importe de la hoja de viáticos. Entonces nombre, vamos a volver esta como estaba anteriormente, o sea en color automático. Entonces vamos, nombre, bueno, entonces vamos a seleccionar la columna nombre, ya la tenemos. Nuevamente oprimimos la tecla control y vamos a seleccionar la columna apellido. Ahora vamos a seleccionar fecha de ingreso e importe. Entonces vamos con control, fecha de ingreso y el importe con control. Y recuerden que para poder seleccionar las columnas así es oprimir la tecla control y después con clic sostenido. Teniéndola así, entonces vamos a darle control C, ahí están las 4 columnas. Vamos a la nueva hoja que se llama cálculos y vamos a copiar. Ok, entonces ahí ya tenemos los datos copiados. Sigamos leyendo. Entonces, dice, en el final de los datos copiados se debe calcular en una columna rotulada días de licencia extra. Entonces vamos a poner acá días de licencia extra. Bueno, entonces, y se deben calcular los días de licencia adicionales que se tienen para usufructuar a los empleados. Para esto se debe tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se debe generar un día adicional. Tomar como referencia para calcular los días la fecha actual y la fecha de ingreso. Bueno, entonces continuando con el taller, vamos a calcular los días de licencia de esto y para eso vamos a colocar la fecha actual, o sea el día de hoy, que es 14/04 del 2020, para tomar como referencia según lo que nos piden acá para poder calcular los días de licencia extra. Entonces, pero para poder sacar todo eso nosotros tenemos que saber cuántos años ha trabajado la persona. Entonces, para poder sacar los años trabajados de la persona, entonces vamos a agregar aquí otra columna que se llame años trabajados. Entonces, y para poder calcular los años trabajados nosotros vamos a utilizar una función que se llama igual frac.año, el cual nos devuelve la fracción del año representado en días. Entonces vamos a decirle acá que la fecha inicial pues es la fecha de cuando ingresó, la fecha final es la fecha actual y la base, de acuerdo a que nosotros manejamos en Sudamérica, es sobre 365 días, es decir, vamos a seleccionar la opción 3 de esta tabla que aparece ahí. Cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, sobre esta base me dice que entre el 15 de junio del 98 y el 14 de abril del 2020 hay 21 años. Entonces, lo que vamos a proceder ahora es a copiar la fórmula, pero tenemos que congelar donde tenemos la fecha actual. Entonces nuevamente vamos a congelar acá dándole signo pesos F, signo pesos 2 y ahora sí vamos a ponerle que queden con dos decimales para que nos diga, o no, que nos diga exactamente un número entero para saber cuántos años trabajados tiene la persona entre una fecha y la otra. Y ahora sí vamos a sacar la cantidad de años. Entonces ya tenemos la cantidad de años y ahora nos dice que por cada 4 años trabajados la persona se le genera un día adicional de trabajo. Entonces sobre esa base, entonces para calcular la cantidad de días de licencia extra vamos a coger y vamos a decir que la cantidad de años la vamos a dividir entre 4 y así nos van a dar la cantidad de días que la persona va a poder disfrutar. ¿Por qué lo dividimos sobre 4? Porque el ejercicio nos dice
que por cada 4 años trabajados se genera un día de licencia adicional. Entonces por eso fue que dividí sobre 4. Entonces ahora lo que hago es nuevamente volver a copiar la fórmula. Hecho esto, entonces vamos a agregar ahora una columna al final que se llame aportes, pero antes debemos de calcular el importe, ¿sí? El importe es la multiplicación. Perdón, el importe ya lo tenemos los días extra, tenemos la fecha actual, entonces lo que vamos a hacer ahora sí es, como dice el punto número 10, agregar una columna que se llame aportes. Entonces, vamos acá, llamémosla aportes. Y los aportes dicen que se debe realizar sobre el importe, en base al porcentaje definido para los aportes, es el 6%, y en la columna rotulada como líquido debe calcularse el valor líquido a percibir. Es decir, que tenemos que al valor del importe vamos a sacarle el 6%. Entonces, vamos a decirle igual importe por el 6%. Entonces, y copiamos la fórmula. Ahora vamos a agregar otra que se llame líquido. Y el líquido se calcula sobre la base de el importe menos el aporte. Y copiamos la fórmula. Entonces, sobre esa base, entonces ya hemos hecho el punto número 10. Entonces ya sé el valor que va a calcular, que va a recibir cada empleado sobre la base de esos descuentos y esos valores calculados. Ahora lo que tenemos que hacer es, dice aplicar formato a celda numérico, 2 posiciones, últimas columnas adicionadas, aplicar borde simple, la tabla, rótulos de las columnas y guardar. Entonces solo nos resta definir esto que tenemos acá, todo. Vamos a ponerle bordes simples aquí. Entonces acá en bordes seleccionamos bordes y ahí ya nos queda entonces la tabla. Ahora lo único que nos resta es guardarlo con el nombre de cálculos. Entonces archivo, guardar como, documentos, y le ponemos el nombre de cálculos y procedemos a guardar. Entonces, y con ello hemos terminado el taller número 4. Espero que les haya gustado. Buena tarde.